mucha atención. Colombia está en un punto de quiebre, y lo que acaba de revelarse no es un simple cruce de opiniones políticas. Es una advertencia directa sobre el rumbo del país. Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, rompió el silencio y lanzó un mensaje contundente. Detrás de los ataques contra su candidato no hay casualidad. Hay miedo. Miedo de quienes han controlado el poder durante décadas y hoy ven amenazados sus privilegios. Según Gómez, no estamos viendo una campaña normal, sino una estrategia para dividir, confundir y frenar una opción que promete romper con todo lo establecido. Mientras tanto, advierte que el país podría enfrentarse a un escenario similar al de naciones que cayeron en crisis profundas por decisiones políticas equivocadas. Pero lo más impactante no es eso. Lo verdaderamente preocupante es que, según sus palabras, Colombia no estaría lejos de repetir esa historia si no ocurre un cambio inmediato. Y ahí es donde aparece una figura que está generando tanto apoyo como controversia: Abelardo de la Espriella. ¿Estamos frente a una exageración política? ¿O ante una advertencia real que nadie quiere escuchar? Quédate hasta el final, porque lo que viene podría cambiar por completo la forma en que estás viendo estas elecciones. Doctor Enrique, en medio de este proceso electoral en Colombia, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una serie de ataques durísimos en contra del tigre Abelardo de la Espriella, y uno no se explica a razón de qué. ¿Por qué ataques dirigidos contra el tigre Abelardo de la Espriella, contra ustedes en Salvación Nacional? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con los debates que deberían estarse ofreciendo en el país sobre temas fundamentales como la salud, como la seguridad, infraestructura, oposición a este gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué es lo que está pasando? No, los de siempre, los que llevan 30 años entregándole este país a la delincuencia, los que no fueron capaces de hacer una reforma judicial que combatiera la corrupción, los que crecieron el Estado a proporciones bíblicas en cuanto a los impuestos que nos cobra y los dineros que malgasta, pues no quieren entregar sus estructuras de poder y quieren mantener sus privilegios. Y están dispuestos, en mi opinión, a asociarse y a desnaturalizarse en cualquier escenario con tal de mantener esa presencia y ese poder y esa influencia. Y eso, pues es normal. El régimen siempre se defiende a sí mismo, y los mismos que entregaron el plebiscito, con Duque le entregaron el país a los revoltosos, y obviamente estuvieron asociados y aplaudieron con la llegada de Petro en sus orígenes, pues hoy insisten y reclaman en que deben ser una opción. Y pues como no tienen el favor ni le envían un mensaje de confianza a la ciudadanía, pues acuden a estos debates estériles. Aquí el problema, pues de fondo, es que Iván Cepeda está en lo mismo de Petro, en seguir dividiendo el país, en incendiar el país, a llevar la minga a todos los lugares de Colombia, a llevarla para destruir Antioquia, a destruir Bogotá, a impedir que nuestros hijos se eduquen con tal de imponer por la fuerza a Iván Cepeda como sucesor de Petro en el gobierno. Entonces, pues a palabras necias, a intereses oscuros, pues oídos sordos. Aquí lo que hay es que, como bien lo reseñaba el doctor Fernando en su nota editorial, movilizarnos para lograr un triunfo, una unión verdadera alrededor de quienes traen desde el sector privado un espíritu renovado de transformación nacional, para por fin hacer realidad el sueño de un país que todo lo tiene a su alcance, pero nunca logra nada distinto que excusas de sus burócratas y de los políticos compromisarios. Entonces, pues esos ataques vienen de la debilidad de Marco. Colombia se enfrenta a una decisión que no es política, es existencial. De un lado, hay una visión que muchos describen como oscura, una ruta donde el país podría profundizar la división, donde la lucha de clases deja de ser discurso y se convierte en política de Estado. Una Colombia donde el poder crece, donde el ciudadano pierde autonomía y donde el discurso de igualdad termina nivelando hacia abajo. Para muchos, lo que representa Iván Cepeda no es solo una continuidad, es una aceleración de ese modelo. Un modelo donde la economía deja de ser motor y pasa a ser controlada, donde la inseguridad se normaliza, donde las instituciones pierden fuerza frente a ideologías que priorizan el relato sobre la realidad. Y lo más delicado, una sociedad fragmentada, enfrentada, desconfiando de sí misma. Pero al otro lado aparece una propuesta completamente distinta: la posibilidad de un quiebre, de un giro radical, de una Colombia que vuelve a poner la seguridad como prioridad, que reduce el tamaño del Estado, que apuesta por la empresa, por la inversión y por el orden. Para quienes lo apoyan, la llegada de Abelardo de la Espriella no sería un cambio más, sería una ruptura total con lo que ha gobernado durante décadas. Un Estado más pequeño pero más firme. Una justicia más dura contra el crimen.
una economía que vuelve a crecer desde la iniciativa privada, y un discurso que busca recuperar valores tradicionales como eje de estabilidad social. No se trata solo de dos candidatos, se trata de dos caminos completamente opuestos. Uno que, según sus críticos, podría llevar al país a un modelo de control, crisis y confrontación. Y otro que promete orden, crecimiento y una reconstrucción profunda de lo que significa Colombia. La pregunta ya no es quién gana. La pregunta es, ¿qué país estás dispuesto a enfrentar? Yo creo que a Cepeda hay que creerle, y hay que creerle cuando ahora recién, a través de todos los alfiles del petrismo, pues se proponen continuar con el mensaje y la retórica del materialismo dialéctico, que es la división, la lucha de clases, la lucha étnica, la lucha regional, la lucha de género, la lucha religiosa. Dividir la sociedad es una herramienta tradicional, clásica de imponer dictaduras marxistas, dividir la familia, hacer que los hijos acusen a los padres, que los maestros persigan a los alumnos. Ese es el devenir natural de un hombre que ha sido, si bien detestable y oprobioso en su justificación de la violencia y el terror en Colombia, pues ha sido sumamente coherente. Yo a Iván Cepeda no le conozco fisuras. Es un marxista, estalinista declarado y ha prometido imponer lo que tristemente vio usted en sus sueños, y lamento sus pesadillas, porque el buen dormir es determinante para el futuro del país. Y debemos dormir sobre la convicción de que habrá esperanza, de que ese mensaje, a pesar de las mismas herramientas, Fernando, de mal uso de los recursos públicos, a pesar de la oprobiosa inactividad de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría frente al mal uso de nuestros recursos para interferir en las elecciones al Congreso recién pasadas del 8 de marzo, pues el pacto histórico no logró ni la mayoría avasalladora, ni recuperó los votos, porque hemos estado siguiendo día a día el escrutinio y verificando que los márgenes de error del proceso electoral pues son los esperables en 126.000 mesas. Todos son mitologías y propagandas que destruyen naciones, y yo creo que el pueblo colombiano hoy se ve claramente en esa pesadilla que usted señala, y va a votar bien, va a votar por una forma distinta, nueva, novedosa, por unos perfiles diferentes que, como bien lo dijo Abelardo de la Espriella en un magnífico discurso en Cali, pues nunca han estado en lo público, nunca han propiciado la corrupción, nunca han propiciado la entrega del país a los intereses criminales, nunca han querido un Estado grande, gordo, pesado para el sector productivo. Y lo que haya logrado Petro, pues lo vamos a reversar, lo vamos a reversar con unión y no dejándonos distraer por los privilegiados de siempre, los gobernantes de siempre. Por eso cuando Demar hacía referencia a sus mensajes, yo ni me refiero a ellos. Yo creo que aquí el objetivo grande es visualizar el riesgo claro, inminente, como usted lo señala, del mal uso del populismo, de los contratos, de que continúe la interferencia en el proceso electoral ante la indiferencia de las autoridades judiciales y disciplinarias, y que por eso creo que es cada vez más viable, cada día que pasa, cada minga que convocan con nuestros dineros, nos acerca más al triunfo, nos acerca al triunfo de Abelardo de la Espriella y su magnífico vicepresidente José Manuel Restrepo, y no en segunda vuelta, como lo quisieran los politiqueros de antaño para arbitrar y terciar en el desenlace electoral. Yo creo que precisamente contra más alebrestada la izquierda, que está alebrestada, como lo vimos ayer, no solo en los ataques a Antioquia, sino en la convocatoria de estas mingas, lo están haciendo porque están asustados, Fernando, porque no les alcanzó, porque el mal gobierno y la destrucción de Petro, de la salud, la seguridad, la corrupción de este gobierno, pues precisamente les ha venido pasando una factura enorme, como a todos aquellos que se aliaron con el petrismo, como lo vimos en la decadencia del Partido Conservador en el proceso electoral, como lo vimos en la pérdida de curules del todopoderoso Partido Liberal, del Cambio Radical, de la U. Son partidos que caminaron con Petro, recibieron de Petro sus lentejas y hoy están pagando los platos rotos de su transacción con este gobierno corrupto y disociador. La situación que enfrenta Colombia hoy no es menor, y tampoco es un juego. Estamos en un momento donde cada decisión cuenta, donde cada voto tiene un peso real sobre el futuro del país. Por eso debemos entender bien lo que está en juego y ser plenamente conscientes de por quién vamos a votar. Porque la amenaza no es imaginaria, está activa, está presente en las decisiones que se toman, en el rumbo que se intenta imponer y en las consecuencias que ya estamos empezando a ver. No se trata de miedo, se trata de realidad, se trata de analizar, de cuestionar y de no dejarnos llevar por discursos vacíos o promesas que ya han demostrado no funcionar.
Hoy más que nunca, Colombia necesita ciudadanos despiertos, informados y firmes. Personas que no voten por impulso sino por convicción, que entiendan que el futuro no se improvisa, se decide. Porque al final no elegir también es elegir. Y en un momento como este, la indiferencia puede salir demasiado cara. La pregunta es simple, pero poderosa. ¿Vas a decidir con conciencia o vas a dejar que otros decidan por ti? Pero Pero con un entre los que, problema, ¿para dónde nos vamos? no, Fernando, pero entre los que nos escuchan nadie va a votar por Cepeda. Lo que necesitamos es que quienes nos escuchen se activen. No oigan esos cantos de sirena de quienes han perdido el decoro y la coherencia. Porque es que los rivales que dividen el voto tienen que enfrentar una situación terrible. O nos han mentido toda la vida sobre sus convicciones, o están dispuestos a transar sus convicciones con tal de asegurar, no el triunfo, sino alguna capacidad de negociar sus apoyos en segunda vuelta. Quien entiende la realidad del país y el futuro de Colombia de esa manera, pues no es confiable. Y hablar de las Pillas es un hombre convencido. Yo soy un hombre convencido. José Manuel Restrepo, somos personas convencidas no solo en el retorno de la seguridad, en la protección, como usted bien lo señalaba, de la economía de mercado, de las libertades individuales, de la libertad de culto, de la defensa a ultranza de los derechos de nuestros niños. Con nuestros niños no se metan, con la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, como lo expresó en su momento en la Constitución el doctor Álvaro Gómez Hurtado, y obviamente de un Estado pequeño, menos corrupto, y donde se persiga con mano de hierro y determinación total al crimen y a la corrupción. Quienes consideramos y estamos convencidos de que Abelardo es el fiel reflejo de eso, debemos declarar nuestra intención de voto hacia allá, multiplicarnos en todos los dudosos, porque durante años los hábitos de seguir ciertos liderazgos pues se han formado en una gran porción de la población pública porque por el que diga el uno o por el que diga el otro. Y hay cierta persona que ha dicho y nos ha llevado pues a Santos, y nos ha llevado a Santos II, y nos llevó a Duque, y finalmente en su inacción y en su inoperancia y en su transacción nos llevaron a Petro. Y hoy nos dicen que hay que aliarnos con Santos. Y nos dicen que hay que aliarnos con el progresismo, por ejemplo, que hace imposible hoy que haya una política criminal exitosa en el país. Ayer con sorpresa, amigos, estuve oyendo largas horas al alcalde de la ciudad dando excusas diciendo que el sistema había fallado. No, falló el progresismo socialdemócrata que él encarna y muchos otros en esa coalición de centro encarnan, que amarraron de manos a la fuerza pública y se inventaron un garantismo judicial que antepone los intereses del victimario, del criminal, del terrorista, del reclutador de menores, del asesino, del extorsionador, los antepusieron a los intereses y derechos y garantías de las víctimas. Y hoy el espectáculo patético de cómo se desconoce la reincidencia como factor de agravación punitiva, el carrusel de las capturas en flagrancia, pues tiene azotada a la población de la ciudad de Bogotá, y el progresismo se para y dice, ay, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué hicimos mal? El sistema está fallando, ellos nunca van a asumir su responsabilidad. Eso era un cambio en la visión y el rol del Estado, y el único que encarna ese cambio de manera contundente, determinada, decidida, abierta, expresa, y obviamente con firmeza es Abelardo de la Espriella. La ciudadanía tiene que dejar de lado otras opciones del pasado, tiene que dejar de lado los de siempre y concentrarse en el futuro, en la renovación. Y así estoy seguro de que no llegará la pesadilla marxista a nuestro país, y el triunfo en primera vuelta es cada vez más una posibilidad próxima. La radicalización del pacto histórico, la radicalización de Iván Cepeda, son la gran oportunidad de unirnos alrededor de un perfil decidido como el del Tigre Abelardo de la Espriella, de un gran equipo como el que conforma con José Manuel Restrepo, y obviamente sacar adelante ese sueño de país milagro que creo que sigue siendo posible, pero debe hacerse con otras personas, con otro enfoque y con el enfoque de quienes han tenido éxito y proyección en el sector privado, porque quienes lo han venido intentando durante ya varias décadas, pues han demostrado no solo que fracasan, sino que terminan comprometiéndose con la impunidad en la corrupción, comprometidos con la impunidad en la politiquería y obviamente en la impunidad con las FARC. Porque de alguna parte vino la JEP. Ahora parece que nadie responde por eso. Nadie responde por la decadencia brutal del sistema de justicia en nuestro país, y nadie nos responde por haber caminado, financiado y nutrido a esa politiquería corrupta. Yo creo que es hora de una renovación profunda, y esa renovación está al alcance de nuestras manos. Quienes nos escuchan tienen que ser activos, proactivos, difusores en sus redes, en el WhatsApp. Esa es la salida. No convencernos entre nosotros mismos, sino convencer afuera, convencer en los dudosos, convencer en los indiferentes, en los indecisos, en los escépticos y aquellos que han perdido la esperanza en el sistema democrático, que no son de izquierda,
son curiosamente el grueso de los indecisos, son personas que creen en la economía de mercado, valoran su independencia y valoran los valores tradicionales de nuestra sociedad. Entonces tenemos que ser activos, concentrarnos en el objetivo, y el objetivo es el triunfo de Abelardo el 31 de mayo. Después de escuchar todo, después de analizar cada punto, cada advertencia y cada propuesta, la conclusión es inevitable. Colombia no está ante una elección cualquiera, está frente a una decisión histórica. Lo que hemos visto no es solo un debate político, es el choque de dos visiones completamente opuestas. Por un lado, un modelo que muchos consideran agotado, que ha llevado al país a más división, más inseguridad, más incertidumbre económica y una sensación creciente de que las instituciones ya no responden como deberían. Un camino que insiste en fórmulas que han fracasado en distintos lugares y que aquí ya empiezan a mostrar sus consecuencias. Y por el otro lado, una alternativa que más allá de simpatías, representa algo que Colombia no ha tenido en mucho tiempo. Una ruptura real con lo mismo de siempre. Porque si algo ha quedado claro en todo este análisis, es que el problema del país no nació ayer. Viene de décadas de decisiones equivocadas, de gobiernos que prometieron cambios, pero terminaron administrando lo mismo. De estructuras que se acomodaron al poder mientras el ciudadano común veía cómo sus oportunidades se reducían. En ese contexto, la propuesta de Abelardo de la Espriella, junto a Enrique Gómez y el Movimiento Salvación Nacional, aparece como una respuesta directa a ese desgaste. Una apuesta por recuperar el orden, por devolverle autoridad al Estado donde se necesita, pero también por quitarle peso donde asfixia. Una visión que busca reactivar la economía desde la empresa, desde la inversión, desde la confianza. ¿Qué plantea enfrentar el crimen sin ambigüedades? Fortalecer la seguridad y reconstruir el tejido social desde valores que durante años han sido debilitados. Y aquí hay algo clave. No se trata solo de un candidato, se trata de una intención de cambio profundo, de romper con la politiquería, con la corrupción normalizada, con la falta de resultados, porque Colombia no necesita más discursos, necesita resultados, necesita liderazgo, decisión y claridad. Necesita un rumbo firme que no titubee frente a los problemas reales del país. Y para muchos, esa firmeza hoy la representa Abelardo. Pero nada de esto será posible si la ciudadanía no actúa. Porque al final, las elecciones no las ganan los candidatos. Las ganan las personas que deciden participar. Las ganan quienes entienden que quedarse quietos también tiene consecuencias. Hoy el país necesita que cada persona que quiere un cambio se convierta en un multiplicador. Que hable, que comparta, que cuestione, que convenza. Que no se quede en el silencio ni en la indiferencia. Porque el futuro de Colombia no se define en los discursos, se define en las urnas. Y ahora es tu turno. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando, suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir analizando lo que otros no te cuentan. Dale like para que más personas puedan ver esta información y compartirla. Y sobre todo, deja tu comentario, tu opinión es clave en este momento. Comparte este video con quienes aún tienen dudas, con quienes están indecisos, con quienes necesitan ver el panorama completo, porque este no es un momento cualquiera. Es el momento de decidir el rumbo de todo un país.